descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Todavía nos encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis, pero finalmente lo completaremos hoy. Y como de costumbre, comenzaremos por revisar lo que discutimos la semana pasada. El tema central de este capítulo son estos testigos misteriosos y peligrosos, cuyos nombres no se mencionan, y que aparecen repentinamente en Jerusalén y profetizan por un periodo de 42 meses en nombre de Dios. Estos no solo son los primeros profetas ungidos por Dios que aparecen desde Juan, el autor de Apocalipsis, sino que, hasta lo que revela la Biblia, también serán los últimos profetas que la humanidad encontrará. La audiencia principal de estos dos testigos serán los judíos, ya que se dice que estarán profetizando en la ciudad donde el Señor murió en un madero, Jerusalén. Y por supuesto, debido a los medios de comunicación mundial instantánea que ya existen, sus palabras y actividades también alcanzarán al mundo gentil. Por lo tanto, serán conocidos en todo el mundo. Si bien ningún hombre puede decir con total certeza quiénes serán estos dos testigos de Dios, la evidencia bíblica apunta, en gran medida, a Elías y Moisés. Entre los académicos de la Biblia y los pastores, Elías es generalmente aceptado como el mejor candidato para ser uno de ellos. Pero la elección de Moisés, como el otro, es altamente disputada debido a la creencia de que el pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, ordena que está establecido que los hombres mueran una vez. Y si bien la Biblia nos informa que Elías no murió, también reporta que Moisés sí murió. Así que si aplicamos ese pasaje como algunos lo entienden, a esta situación, Moisés queda descalificado como posibilidad. Sin embargo, como discutimos, yo creo que la idea de que esta declaración en Hebreos se aplique a eventos sobrenaturales, como estos dos testigos enviados por Dios a profetizar, ignora el contexto de ese pasaje de Hebreos, en el que el autor tenía la intención de explicar que el Mesías solo tenía que morir una vez para toda la humanidad. Él no tiene que morir una muerte separada por cada pecador que es salvo. Por tanto, el autor de Hebreos comienza con la declaración del hecho evidente e indiscutible de que todos los hombres tienen que morir una vez, y luego la usa como una analogía con la muerte expiatoria de Cristo. Es decir, la declaración de morir una vez no estaba dirigida a ser una especie de principio espiritual rígido, sino más bien una simple ilustración para explicar los beneficios que trajo para todos los seres humanos la muerte de Cristo en la cruz, que solo ocurrió una vez. Estos dos testigos serán odiados porque tienen el poder y la autoridad divina para detener la lluvia, convertir el agua en sangre, es decir, rojo sangre, y traer a la tierra algunas plagas o tragedias que probablemente son similares a lo que pasó en Egipto muchos siglos atrás. Junto con las catástrofes provocadas por los juicios de los sellos y de las trompetas, no es difícil entender por qué la población de la tierra buscará culpar de todo a alguien.
Y ese alguien serán los 2 testigos. Ellos serán culpados por todo esto. Por supuesto, esa misma población mundial también buscará a alguien que lo resuelva y ponga fin a esa interminable serie de miserias y devastaciones. Y ese alguien será el falso Mesías, el anticristo. Leemos que, en un momento dado, una bestia surge del abismo para desafiar a los 2 testigos. Nadie más puede hacerlo. La bestia es el anticristo, o Satanás, o su espíritu, quien le dará poder al anticristo. Quiero decir en este punto que aunque muchos opinan así, yo no creo que la bestia del abismo sea la misma bestia que sale del mar, y que estudiaremos más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis 13. Por tanto, la bestia que sube del abismo, el lugar donde los espíritus impuros están cautivos, estará involucrada con el anticristo en el asesinato de los 2 testigos. Y luego, adivinen qué, será aclamado por el mundo como su Salvador por hacer esto. Esto podría parecer una derrota para Dios, tal como lo parecía cuando el Mesías Yeshua fue ejecutado en la cruz. Pero lo que también aprendemos de este pasaje es que Dios solo permite que esto suceda en su tiempo. Estos 2 testigos no pueden ser lastimados hasta que haya pasado la duración designada por Dios de 3 años y medio para su ministerio y hayan terminado su trabajo. Por tanto, es evidente que el anticristo estará en acción durante al menos parte del tiempo en que también estarán activos los 2 testigos y coincidirán durante ese periodo. En este punto del Apocalipsis de Juan, esto es casi todo lo que sabemos sobre los 2 testigos o las malas obras del anticristo. Bien, después de esta breve revisión, abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, que es la página 1542 en la Biblia completa judía. Comenzaremos en el verso 7. Página 1542, Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Sodoma y Egipto, la ciudad donde fue crucificado su Señor. Y de entre los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán por ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas los habían atormentado. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y los 2 oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Suban acá». Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miraban. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó su shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: «El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Adonai, Dios de los ejércitos, aquel que es y que era,
porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Los Goyim, las naciones, se enojaron, pero ahora tu ira ha venido, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo violento. Solo cuando los 2 testigos han completado su ministerio es que Dios permite sus muertes. Son tan odiados, incluso por los judíos, que sucede lo impensable. A sus cadáveres se les permite yacer y descomponerse en una calle de la ciudad de Jerusalén durante 3 días y medio. Es una violación a la Torá y la tradición judía que ellos permitan que los cadáveres de estos 2 hebreos, pues sin duda los testigos serán hebreos, permanezcan sin sepultura todo ese tiempo. Según la ley, deben sepultarlos al atardecer, es decir, el mismo día en el que mueren. Pero la gente sentirá una enorme alegría por su fallecimiento. En la misma medida que sentirán odio por su existencia, porque la gente asume que de una u otra manera, ellos están detrás de todo el horror que ha estado sucediendo. Y dejarán sus cuerpos en la calle, quizás en el mismo lugar donde los asesinaron. De hecho, el verso 10 afirma sin rodeos que las personas que moran en la tierra se regocijarán por esto y celebrarán sobre sus cadáveres. Las personas a las que se hace referencia son judíos, y la tierra es la tierra de Israel. Entonces, sin duda, la declaración sobre los que moran en la tierra se refiere directamente a los judíos, los israelíes. Pero no solo los judíos se regocijarán. El mundo entero estará extasiado. El éxtasis se eleva hasta el punto de que los judíos se dan regalos unos a otros. ¿Podría esto insinuar que los 2 testigos son asesinados durante Purim o Hanukkah, cuando los judíos acostumbran a intercambiar regalos? Tal vez, porque no veo muy normal esa respuesta humana de intercambiar regalos en tiempos modernos, solo porque estamos muy felices de que algo haya puesto fin a nuestra miseria. No es algo que hagamos actualmente, ni nosotros ni los judíos. Si bien no lo dice directamente el pasaje, creo que podemos usar el sentido común y ver que, si bien muchos, quizás la mayoría, de los judíos seguirán rechazando el llamado a aceptar a su Mesías, Yeshua, sin duda, otros comprenderán la naturaleza sobrenatural y divina de todo lo que ha estado sucediendo y de los 2 testigos, y esos judíos se convertirán en creyentes. Así que aquí tenemos una versión resumida de la reacción bastante típica de las personas, judías y gentiles, al escuchar el Evangelio. Algunos sienten ira y rechazo, y otros son conducidos al arrepentimiento y a la sumisión a Dios. Algunos endurecen aún más sus corazones de piedra, y otros ablandan sus corazones. Esta es una razón aún más importante para ir a Israel a discipular a más judíos en la fe de Yeshua ahora mismo. Y me refiero a hoy mismo, de inmediato, porque son estos los que guiarán a los que quizás llegarán a ser miles de nuevos creyentes judíos, incluso en medio de estas calamidades apocalípticas que estamos leyendo. Y por cierto, incluso bajo la amenaza de su propia muerte, que seguramente será el caso en ese momento.
Y es por eso que existen los ministerios de simiente de Abraham y clases de la Torá. Y en especial, nuestros 2 ministerios ubicados en Israel, con ese doble propósito de que haya más judíos creyentes, quienes a su vez puedan ayudar y discipular a esos nuevos creyentes, bajo circunstancias muy desafiantes incluso hoy en día. Y me tomo este momento para animarlos a que, por favor, sigan apoyándonos en esos esfuerzos a través de sus oraciones y sus contribuciones. De repente, toda esa euforia de la gente de la tierra por la muerte de los 2 testigos de manera repentina se transformó en un horror. Pues al pasar 3 días y medio, esos cadáveres vuelven a la vida. Noten que la ausencia de vida en ellos tuvo una duración de 3 días y medio. Primero, estos son días. Ciertamente no son años los que pasan sus cadáveres expuestos en Jerusalén. No creo que tenga que explicarles lo que le sucede a un cuerpo tirado en una calle caliente durante 3 días y medio. Mucho menos 3 años y medio. Sin embargo, el punto es que, si bien existe validez en la teoría teológica de la llamada Semana 70 de Daniel, según la cual una semana debe interpretarse simbólicamente como 7 años, una semana de años, esto no debe aplicarse universalmente a lo largo de Apocalipsis cada vez que se hable de un periodo de tiempo en días. Y esa cantidad de tiempo, 3 días y medio, tampoco debe compararse con los 3 días y 3 noches de Cristo en la tumba antes de que su cuerpo sin vida fuera reanimado. En cambio, los 3 días y medio son para alertarnos una vez más sobre el simbolismo de que 3 y medio es la mitad de 7. Por tanto, indica un trabajo incompleto. En este caso, hay más por venir. El trabajo adicional no es porque los 2 testigos continuarán profetizando o traerán más daño y destrucción, sino porque Dios aún no ha terminado con su proceso de juicio, ira y redención, en el cual los 2 testigos han desempeñado un papel específico, pero limitado. En el versículo 11, es interesante ver que se nos dice que los testigos muertos, ahora vivos, se ponen de pie. Esta no es una frase casual o redundante. Más bien, es una referencia directa a un pasaje de las Escrituras en Ezequiel capítulo 37. Dado que el contexto lo es todo, vayamos a ese pasaje de las Escrituras y leámoslo. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 37, y si tienen la Biblia completa judía, es la página 691. No voy a leer todo el capítulo, pero sí una buena parte, así que leamos del 1 al 14. Ezequiel 37, verso 1 al 14. Con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó en su espíritu y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Me hizo pasar alrededor de ellos. Había tantos huesos en el valle, y estaban tan secos. Me preguntó, ser humano, ¿pueden vivir estos huesos? Respondí, Adonai Elohim, solo tú sabes eso. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oíd lo que Adonai tiene que decir. Así dice Adonai Elohim a estos huesos. Yo haré que el aliento entre en vosotros y viviréis. Os pondré tendones, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré con piel y pondré aliento en vosotros. Viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Así que profeticé según lo ordenado, y mientras profetizaba, hubo un ruido, un sonido de traqueteo. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su lugar correcto.
Y mientras observaba, les crecieron tendones, apareció carne, y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Luego me dijo: profetiza al aliento, profetiza, ser humano. Di al aliento que Adonai Elohim dice: ven de los cuatro vientos, aliento, y sopla sobre estos muertos, para que puedan vivir. Así que profeticé según lo ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un gran ejército. Luego me dijo: ser humano, estos huesos son toda la casa de Israel, y están diciendo: nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza se fue, hemos sido cortados del todo. Por tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice: mi pueblo, abriré vuestras tumbas y os haré subir de ellas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Adonai, cuando abriere vuestras tumbas y os sacare de vuestras tumbas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Adonai, lo he dicho y lo he hecho, dice Adonai. Ezequiel 37 habla simbólicamente, pero es una clara referencia sobre la restauración de las tribus de Israel a la tierra de Israel. Los huesos secos en los que crecen ligamentos y carne, y luego son reanimados por el aliento de Dios, representan un tipo de resurrección para el pueblo hebreo. Es por eso que encontramos estas palabras en Apocalipsis 11, que dicen que los dos testigos fueron revividos por el aliento de Dios. Así como encontramos esa misma declaración en Ezequiel 37. Estos israelitas de Ezequiel, que estaban dispersos por todo el mundo y murieron en el exilio de la tierra prometida, son resucitados y devueltos a la tierra santa en Ezequiel 37. Tengan en cuenta que lo que se describe en Ezequiel no es solo una resurrección espiritual, sino que también es una resurrección física y corporal. De manera similar, los dos testigos mueren y resucitan en la tierra, no solo espiritualmente, sino también física y corporalmente. Y la conexión con Ezequiel 37 significa que esto tiene que ver con la restauración de la Tierra Santa al pueblo de Dios. Los actuales eruditos bíblicos gentiles suelen decir que esta resurrección masiva de los israelitas en Ezequiel 37 se cumple en la resurrección de los dos testigos y, por lo tanto, no hay conexión con la restauración de los israelitas dispersos a la tierra de su heredad en los tiempos finales, pues ellos creen que esta promesa y esta profecía ha sido transferida a la iglesia gentil. Pero sin duda, los lectores judíos de Juan reconocieron de inmediato la relación de su visión de la resurrección de los dos testigos con la visión de los huesos secos de Ezequiel 37, y les dio una gran esperanza de que pronto su tierra ya no sería invadida por gentiles paganos, y también que todas las tribus de Israel, especialmente las que hoy se conocen como las 10 tribus perdidas, eventualmente regresarían de su largo exilio, triunfantes, a la tierra que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Y esa es la interpretación correcta de este pasaje. Cuando la doctrina de la teología del reemplazo es relegada al foso de donde vino. Si bien es difícil para los creyentes imaginar, después de leer Apocalipsis, cuál podría ser la explicación natural o científica que querrán darle a la resurrección de los dos testigos, la cual el mundo aceptará muy fácilmente, vemos que la mayor parte del mundo continuará negando la mano de Dios en ella.
Es impresionante. Los que conocen a Dios entenderán que, una vez más, es Él quien ha derrotado a la muerte. Esto es algo que ningún ser humano ha hecho ni podrá hacer. Sin embargo, en estos versículos no dice que habrá miles y millones maravillándose de lo que han visto y finalmente entregando sus coronas a los pies del Señor. No dice nada de eso. En esta resurrección de los dos testigos, Dios también ha derrotado a Satanás y al anticristo que los mató. Y ellos lo saben. Es decir, si Satanás y su títere, el anticristo, pueden matar a alguien pero no pueden mantenerlo muerto, ¿cuánto poder tienen realmente en comparación con Dios? Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo, sí, yo soy Él, no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Pero la sorprendente liberación de los dos testigos de Dios de la muerte no termina allí. En lo que solo puede describirse como una experiencia del arrebatamiento, una voz desde arriba les grita: ¡suban acá! Aquí arriba significa el cielo. Y así, ellos ascienden en una nube mientras esas personas asombradas, que querían que permanecieran muertos, se quedan boquiabiertas en incredulidad y decepción. Es decir, no puedo estar seguro, pero sospecho que cuando ocurra el rapto de creyentes a nivel global, ese evento será visible para los no creyentes. Los no creyentes serán dejados atrás. Y después de todo, no será como Tim LaHaye se lo imagina en sus libros, pues él cree que millones de personas desaparecerán repentinamente en todo el mundo, y nadie verá nada. Como saben, yo sostengo que la palabra de Dios nos enseña que el Señor no castiga a los justos junto con los malvados. Y sin embargo, el castigo de los malvados, casi invariablemente, implica cierto daño colateral a los justos. No hay ninguna duda de que debido a que los dos testigos han estado presentes durante al menos 3 años y medio, han experimentado y sufrido mucho el horror de la ira que Dios ha estado derramando sobre la tierra y sus residentes rebeldes. Los dos testigos son justos. Por tanto, son sacados de la escena antes de que se administre un sufrimiento aún más severo a la humanidad, en la forma de un terremoto de gran magnitud. Desde una perspectiva bíblica, los terremotos a menudo están involucrados en el juicio de Dios. El versículo 13 dice que en aquella hora un terremoto sacudió a Jerusalén y sus alrededores. Significa que este juicio ocurrió inmediatamente después del rapto de los dos testigos resucitados, para que los dos eventos fueran vistos como vinculados. Se nos informa que se derrumba una 10ª parte de la ciudad y mueren 7,000 personas. Pero también tenemos buenas noticias. El verso 13 dice que aquellos que sobrevivieron al terremoto estaban tan asombrados de todo lo que acababa de suceder que se vuelven a Dios y le dan gloria, a diferencia de otros que simplemente continuaron maldiciendo a Dios por sus problemas. Cualquiera que haya estado en Jerusalén sabe que es una ciudad de tamaño considerable. Sin embargo, la Jerusalén de los tiempos del Nuevo Testamento es lo que hoy se llama la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja es una fracción de la totalidad de toda la ciudad moderna de Jerusalén, la cual ha sido construida en su mayor parte después de la Segunda Guerra Mundial,
La parte que ha sido construida recientemente es la parte más grande, y es llamada por los lugareños muy apropiadamente la Ciudad Nueva. Es difícil determinar, a partir de estos pasajes de las Escrituras, cuáles son los límites de la ciudad de Jerusalén para saber qué parte de ella se derrumbará. ¿La vieja? ¿La nueva? ¿Parte de ambas? Es difícil saber. Pero sospecho que, si bien Juan estaba visualizando solo esa parte que llamamos la ciudad vieja, porque eso es todo lo que había en su época, toda el área de Jerusalén como es hoy en día y los suburbios cercanos será afectada cuando ocurra este terremoto. Ahora bien, el hecho de que el terremoto mate a 7,000 personas debería llamar nuestra atención. Los números redondos, especialmente los que incluyen el número 7, suelen llevar consigo mucho simbolismo, al igual que un número redondo como una décima. Lo que creo que se está retratando aquí es que solo se destruye una parte de la ciudad, tanto de sus habitantes como de sus estructuras. En la época de Juan, Jerusalén era una gran ciudad, con una población aproximada de 200,000 personas, incluyendo el área circundante que, combinadas, podrían bien llamarse la Gran Jerusalén, pero hoy en día ese número se acerca a 1,000,000. Entonces, si bien la pérdida de 7,000 personas es significativa, no se acerca a una gran aniquilación de los residentes o a una destrucción total de la ciudad al estilo de Sodoma. Dicho esto, el número de heridos seguramente será mayor que la cifra de 7,000. Una décima parte de todas las estructuras destruidas todavía deja un 90% de la ciudad en pie. Y pueden apostar que, de ese 90%, muchos edificios que permanecen de pie tendrán daños graves. Y seguramente, si uno mirara a su alrededor, donde sea que viva, y dijera que, a causa de algún tipo de desastre, una de cada 10 estructuras ha sido destruida, diríamos que eso equivale a un número significativo. No es poco. Pero más allá de eso, significa que, desde un punto de vista porcentual, la gran mayoría de las personas y los edificios sobrevivirán. Entonces me parece que el simbolismo detrás de esos números es que Dios ha predeterminado limitar la extensión del daño y las muertes, por lo que esto es una especie de advertencia, por así decirlo, cuando se trata de su juicio sobre la ahora malvada ciudad de Jerusalén. Esto tiene como fin advertir y castigar, pero también es para inducir el arrepentimiento. Y como leemos en el versículo 13, de hecho, hubo mucho arrepentimiento. Permítanme decirlo una vez más. El enfoque de lo que sucede en el capítulo 11 con respecto a los 2 testigos y al terremoto centrado en la ciudad de Jerusalén es el pueblo judío. Esta es la tierra de Israel, esta es Jerusalén. Esto se trata principalmente de hebreos y no de gentiles. Y, por lo que se ve, este es un terremoto bastante local, aunque muy violento. No se extiende mucho su efecto. Así que el juicio de Dios parece estar enfocado con precisión en Israel, el pueblo judío, y hasta en Jerusalén, en este caso. Las palabras del versículo 14 dicen que el segundo ay ha pasado, pero que el tercer ay, que es lo mismo que el juicio de la séptima trompeta, viene rápidamente. Recuerden que el juicio de la sexta trompeta, que se pronuncia en el capítulo 9, es lo mismo que el segundo ay. Lo que leemos sobre el juicio de la sexta trompeta en el capítulo 9 es, principalmente, sobre un ejército demoníaco de 200 millones de soldados que cruzan el Éufrates y entran en el área ocupada por Israel,
Entonces el capítulo 10 no parece estar directamente asociado con el juicio de la sexta trompeta, también conocido como el segundo ay. Más bien, el capítulo 10 es una especie de interludio que nos habla de otros acontecimientos que ocurren, tal vez en paralelo o tal vez antes, de caer todo el peso de los juicios de la sexta trompeta. Así que ahora en el versículo 15 del capítulo 11 viene el toque del séptimo shofar, la séptima trompeta, y se anuncia el juicio que lo acompaña. Y lo primero que notamos es que, si bien después del interludio de los juicios del sexto y séptimo sello hubo silencio en el cielo, ¿recuerdan eso? Hubo silencio en el cielo por media hora. Aquí vemos justo lo contrario, después del interludio entre los juicios de la sexta y la séptima trompeta. Se nos dice que no solo se oyen voces en el cielo, sino que son fuertes voces. Y cuando leemos lo que sigue, parece que ese intenso sonido no es producto de una justificada ira y castigo, sino que es producto de un enorme gozo. Hay mucho desacuerdo en los círculos teológicos sobre si lo que se dice al final del capítulo 11 es parte del juicio de la séptima trompeta o si sucede en forma coordinada con este. Lo que vemos aquí son canciones que se cantan en el cielo. La primera está en la última parte del versículo 15 y no declara que el reino de Dios vendrá, sino que ya ha llegado en su plenitud. El reinado mesiánico ha comenzado con Yeshua como rey. Este es el cumplimiento de muchos versículos del Nuevo Testamento, y tardaríamos demasiado si los enumeramos todos, pero también da cumplimiento a varias profecías del Antiguo Testamento, incluido Daniel. Citaré uno de los pasajes más conocidos. El preludio del pasaje que estoy a punto de leer es la historia de cuando Daniel está interpretando un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia sobre la estatua hecha de varios tipos de metales, comenzando con la cabeza de oro y terminando con los pies hechos de una mezcla de hierro y arcilla. Y Daniel termina la interpretación de este sueño diciendo lo siguiente, que está en Daniel 2, versos 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y ese reino no pasará a manos de otro pueblo. Hará pedazos y consumirá todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre, como la piedra que viste, que sin ayuda de manos humanas se separó del monte y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fiable. Pero quizás el recordatorio profético más perdurable de un futuro reino de Dios no proviene de los profetas, sino de Cristo, en lo que ha llegado a ser conocido como el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces Yeshua, antes del fin de su vida terrenal, anticipaba el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero aquí en Apocalipsis 11:15, el futuro ha llegado. Estamos allí. Acabamos de entrar en sus linderos. Veamos las palabras de este primer cántico. Porque este habla de un cambio dramático de reinos. Dice que el reino del mundo
se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías. Satanás ha sido el príncipe del reino del mundo durante mucho tiempo. Pero ahora hay un cambio. En este punto del Apocalipsis, no solo del carácter subyacente del reino que domina la tierra, sino también de su liderazgo. La frase «el reino del mundo» debe entenderse en el mismo sentido que se usa el término mundo en gran parte de la Biblia, es decir, el mundo es lo contrario al cielo. El mundo consiste en todo lo que se corrompió en la caída de Adán y Eva. El mundo es carnal. El mundo está sujeto a la influencia del maligno. El mundo es temporal, es falible, pecaminoso y está en decadencia. Así que el reino del mundo será reemplazado a partir de Apocalipsis 11:15 por el reino de los cielos. Noten que la palabra reino debe entenderse principalmente en el sentido de la palabra gobierno. Es decir, una nación puede pasar periódicamente a un nuevo gobierno con diferentes políticas y diferente liderazgo. Pero la nación sigue siendo la misma nación que ocupa el mismo territorio. Por tanto, el reino del mundo debe entenderse como la forma de gobierno y como la dinámica de gobierno y todas sus políticas que ha regido la tierra durante milenios. Cuando llegue el momento descrito en Apocalipsis 11:15, habrá un cambio completo de gobierno, liderazgo y dinámicas de gobierno. Para tener una doctrina correcta, es muy importante reconocer a lo largo de Apocalipsis que encontramos menciones separadas de Dios y el Mesías, o del Padre y el Hijo, o del anciano y el Cordero que fue inmolado. El término que se usa en este canto es el Señor y su Mesías. Dios Padre siempre es preeminente. Dios Hijo es siempre el siervo de Dios Padre. Siempre. Si recordamos el Padre Nuestro, Cristo dijo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad», refiriéndose al Padre. Él no dijo: «Venga nuestro reino, hágase nuestra voluntad», como si compartieran el poder o fueran iguales en autoridad. Un buen modelo terrenal, ténganlo presente, porque por eso está allí. Un buen modelo terrenal de lo que esto está simbolizando es José y el faraón en Egipto. ¿Recuerdan esa historia? El reino pertenecía ¿a quién? Al faraón. Pero a José se le dio plena autoridad y toda la autoridad del faraón para dirigirlo. Sin embargo, José no era el faraón, no tenía el título de faraón, y Egipto no le pertenecía a José. De la misma manera, al Hijo, a Yeshua, se le dio plena autoridad sobre el reino de los cielos, pero el Hijo no es el Padre. Y el reino de los cielos pertenece al Padre y no al Hijo. Y sin embargo, el Padre no le ha dado un gobierno meramente temporal o provisional de su reino a su Hijo, sino que lo ha entregado al Mesías Yeshua para que gobierne para siempre. A continuación, en el versículo 16, los 24 ancianos en el cielo hacen también su aporte en adoración a Dios, y este himno se refiere al inequívoco establecimiento del reino de Dios en su forma completa. No hay nada más que añadirle. En este canto,
También se nos da una aclaración de una frase que se usó unos capítulos antes en Apocalipsis, incluidos los primeros capítulos de las cartas a las 7 congregaciones de creyentes en Asia. Noten que aquí dice que el Dios de los ejércitos celestiales es aquel que es y que era. Pero en esos capítulos anteriores de Apocalipsis, la frase que se usó decía aquel que es, que era y que viene. El que viene. Encontramos esto, por ejemplo, en Apocalipsis 1:8. Pero ahora, en Apocalipsis 11, ya no dice que Dios es el que viene, porque Él ya está aquí. Él ha asumido el poder. Y ahora es aquel que es y que era. Permítanme ser claro, para nosotros este sigue siendo un evento futuro. Y por tanto, esta es una descripción futura de Dios para nosotros. En nuestro tiempo, el reino de los cielos todavía viene, y Dios todavía es aquel que viene. Dios, en nuestros días, sigue siendo el que es, el que era y el que viene. A medida que los 24 ancianos continúan su alabanza, el verso 18 comienza diciendo, los Goyim se enojaron. Bueno, en realidad la palabra Goyim no aparece en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, porque es una palabra hebrea. Más bien la palabra griega utilizada es etnos, que significa un grupo de personas o una nación. Decir las naciones se enojaron podría traducirse legítimamente como los gentiles se enojaron. O, mejor aún, porque esto va al meollo del asunto, los paganos se enojaron. Un pagano es una persona que no adora al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Bíblicamente, una nación es vista como un grupo de gentiles, y los gentiles son inherentemente paganos. La única excepción a esto son los gentiles llamados temerosos de Dios, es decir, los que se inclinan ante el Dios de Israel. Así que efectivamente los términos naciones, gentiles y paganos buscan comunicar la misma idea. Y la idea es que se está haciendo referencia a todas las personas vivas en la tierra, excepto los hebreos o israelitas, a quienes ahora llamamos judíos. Entonces, este verso nos está diciendo que los gentiles del mundo, los que no adoran a Dios y que conforman los gobiernos, la élite y las poblaciones en general de esas naciones donde viven, están enojados contra Dios y, por lo tanto, están atacando a su pueblo. Esto no es muy difícil de imaginar, ¿verdad? Ya que en gran manera puede decirse que este es el caso ahora, en este instante. Hoy en día, el mundo occidental se compone enteramente de gobiernos humanos seculares. Todos nosotros. Y la mayoría de la élite que gobierna, o que influye en los que gobiernan, son los mismos. Y el mundo oriental consiste en sistemas de gobierno basados casi todos en el Islam, que por naturaleza adora a un dios falso. Rusia, China y sus anexos se basan en el sistema comunista que es totalmente ateo. Y son todas estas naciones que he mencionado las que, por sus acciones contra Israel y el pueblo judío, muestran cuán enojadas están contra Jehová Dios. Aunque algunos piensan que pueden negarlo y salirse con la suya. Esas son las naciones que están siendo nombradas en el versículo 18. Estas naciones o naciones como ellas se han dedicado a hacer la guerra contra Dios durante mucho tiempo, pero ahora ha llegado el enojo de Dios en la forma de su ira,
y estas naciones están siendo juzgadas, y lo más importante es que están siendo condenadas a la destrucción eterna. Algo que debemos notar es que, dado que este pasaje dice que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, entonces esto tiene que ver con el juicio final, que algunas doctrinas cristianas etiquetan como el juicio del gran trono blanco. Pero aún más, estas palabras finales de Apocalipsis capítulo 11 se basan completamente en el Salmo 2. Escuchen mientras leo para ustedes parte del Salmo 2, comenzando con el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas en vano? Los reyes de la tierra toman posiciones, los líderes conspiran juntos contra Adonai y su ungido. Claman, rompamos sus grilletes, echemos de nosotros sus cadenas. El que se sienta en el cielo se ríe, Adonai los mira con burla. Luego en su ira los reprende, los aterroriza en su furia. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto que Adonai me dijo: tú eres mi hijo. Hoy me convertí en tu padre. Pídeme, y haré de las naciones tu herencia. El mundo entero será tu posesión. Los quebrantarás con vara de hierro, los harás pedazos como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed sabios, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Servid a Adonai con temor, alegraos, pero con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando de repente se inflame su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. Dios destruirá a las naciones porque han atormentado a su pueblo sin cesar. Se han rebelado contra él sin cesar. Y en última instancia, han arruinado a la tierra que Dios había creado. Dios está destruyendo a los destructores por fin. Y sin embargo, en medio de todo este juicio de los malvados, también hay vindicación para aquellos que lo han amado y le han sido fieles, ya sea que estén muertos o vivos, o con Él en el cielo. Pero no se equivoquen, habrá muchos creyentes en la tierra en aquel tiempo que llegarán a la fe después del rapto y durante el tiempo de la terrible ira de Dios, y sufrirán mucho por su fe. Desafortunadamente, la única misericordia que recibirán llegará después de su muerte física. Seguramente una muerte muy desagradable. Ahora quiero mencionarles que es común que los comentaristas de la Biblia intenten ubicar temporalmente los eventos de los versos 14 al 19 como cosas que suceden más o menos al mismo tiempo. Yo no lo veo de esa manera. Desde una perspectiva puramente literaria, los versos 14 al 19 son dados como cantos, y ya hemos hablado antes de los cantos. La naturaleza subyacente del canto es la poesía, y la naturaleza subyacente de la poesía es expresar algo de una manera memorable, generalmente usando rimas, que no se centra en los detalles, ni se enfoca en la precisión de la información, sino más bien en palabras que provocan emociones profundas y verdades cada vez mayores. Por lo tanto, el punto no es indicar con precisión cómo y cuándo tienen lugar, secuencialmente hablando, cada una de esas acciones de Dios que están plasmadas en esos versos. Más bien, el mensaje es que estas acciones son parte del plan divino, así que están 100% aseguradas. De modo que no me pregunten dónde ubicar exactamente el increíble drama de estos versos en una línea de tiempo.
porque no puedo. Y tampoco creo que debamos dedicar mucho tiempo a hacer eso, porque nos desviará del mensaje fundamental. Y además, es casi seguro que nos equivoquemos en la ubicación temporal de esos eventos. Al terminar este capítulo, se nos da un vistazo al templo celestial de Dios que fue abierto, y en él encontramos el arca del pacto. En la tierra, el arca del pacto desapareció en o antes de la destrucción babilónica del templo y el exilio de los judíos. Me parece sorprendente que nunca se construyó otra arca, por lo que desde alrededor del 600 a.C., los judíos no han tenido el arca del pacto. Más bien, incluso desde la reconstrucción del templo hasta el tiempo de Cristo, el lugar santísimo no era más que un espacio vacío. Durante la época de Cristo, y en todos esos años hasta su nacimiento, el lugar santísimo estaba vacío. No había un arca allí. He oído decir que Dios dijo que tomó el arca y la llevó al cielo, y que eso es lo que se nos está revelando aquí en el versículo 19. Y no estoy de acuerdo con eso. El cielo no contiene nada físico en lo absoluto. Entonces lo que vemos en este versículo es figurativo del propósito del arca en la tierra, y se trata de esto. Es la representación de los pactos que Dios hizo con Israel y de su presencia divina. Lo diré de nuevo. El arca representa los pactos que Dios hizo con Israel y de su presencia divina. Por tanto, la visión del arca en el cielo nos dice que los pactos y promesas de Dios permanecen intactos. Y, de hecho, todo lo que está sucediendo ahora en este punto de Apocalipsis es la culminación del propósito de esos pactos de Dios. Pero el proceso de juicio y restauración aún no ha terminado. Y aquí se nos dice que la revelación del arca en el cielo está acompañada de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Todos estos elementos representan la ira de Dios que está en curso. De hecho, yo diría que es un desafortunado error de juicio que en nuestras Biblias el capítulo 12 termine en este punto, puesto que no favorece la comprensión del mismo. Sería mucho más apropiado que el versículo 19 del capítulo 11 fuera el primer versículo del capítulo 12, el cual dice: «Y se vio una gran señal en el cielo». Estudiaremos el capítulo 12 la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.